Continuamos en esta edición de Cuestión de Poder, hoy con la mirada puesta, con la lupa puesta a la crisis de seguridad en Ecuador. Una crisis de esta violencia, del crecimiento de estas organizaciones vinculadas al crimen internacional, al narcotráfico, que no es nueva, pero que se ha sorprendido por la virulencia y por lo que supone de reto al Estado en los últimos días. Un presidente, Daniel Noboa, que ha asumido y se ha encontrado con esta crisis y ha tenido que adoptar una serie de medidas. Coincidiendo con los últimos acontecimientos, expertos, analistas explican estos días las causas, el origen, por qué Ecuador ha llegado al punto que ha llegado. Jorge Ortiz es periodista, historiador y analista político. Y hoy lo hemos invitado para terminar el programa y lo saludamos a esta hora en la ciudad de Quito, en la capital ecuatoriana. Señor Ortiz, gracias por su tiempo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Gustavo, gracias por la invitación. El gusto es nuestro. Hace minutos conversábamos aquí en el programa con el expresidente Rafael Correa y una de las cosas que de manera muy vehemente decía es que no se soluciona el crimen y el reto que están planteando estas organizaciones criminales simplemente con leyes. ¿Está usted de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, se necesitan acciones, pero también quiero decir pues, que el expresidente Correa es un hombre extremadamente inteligente, políticamente muy sagaz, muy hábil con las palabras, un hombre muy carismático, pero entre sus muchas virtudes no está precisamente el de ser un amante de la verdad. Él tiene una enorme habilidad, él es muy ingenioso para adoptar su relato, el relato a sus conveniencias. Porque mire, Gustavo, en el Ecuador hay tres hechos que fueron de alguna manera los que desencadenaron esta violencia creciente en el país que ha estallado estos días. En primer lugar, la salida de la base de Manta. Los Estados Unidos tenían una base militar en el puerto ecuatoriano de Manta que servía exclusivamente, y a eso se dedicaba, al control del tráfico aéreo, del narcotráfico, y eso blindó al Ecuador durante 10 años. El presidente Rafael Correa la sacó en 2007, a las pocas semanas de haber empezado su mandato. Después declaró al Ecuador un país de fronteras abiertas, lo cual hizo que en medio de mucha gente buena y trabajadora que han aportado mucho al país, vinieron también pues criminales, delincuentes, gente vinculada a los carteles. Y en tercer lugar, decidió el expresidente Correa legalizar a una serie de bandas juveniles, por ejemplo, los Latin Kings, con quienes pactó además políticamente, lo cual hizo que estas bandas juveniles se transformaran en los brazos armados de los carteles de narcotráfico, especialmente los mexicanos, Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, que aprovechando fronteras abiertas, entraron al país. El presidente Rafael Correa, hoy prófugo de la justicia, pues tiene un relato distinto que, bueno, es el que se adapta a sus necesidades y a sus ambiciones políticas. El tiempo apremia, señor Ortiz. Sobre Malta, el expresidente Correa ha dicho que la función de esa base militar no era de inteligencia y que si bien hacía esa función, entonces estaban incumpliendo el acuerdo. Esa es una nueva versión que da el presidente Correa. La única versión que dio en el 2007, cuando sacó a la base de Manta, era que botas extranjeras fuera del Ecuador, gritó dignidad, soberanía, no hizo ninguna acusación. Esta acusación es absolutamente nueva y, insisto, adaptada a sus conveniencias y ambiciones políticas. Ya. Respecto a las bandas, habla de organizaciones sociales que en su momento contribuyeron a pacificar y a reducir el número de muertos, de asesinatos por cada 100.000 habitantes, que es el baremo que se utiliza para hablar de violencia en los países, y que después el desmantelamiento de esas políticas llevó a estas organizaciones al crimen, pero que no fue el pacto con esas organizaciones per se el causante de la crisis de seguridad que hoy tiene el país. Eso es parcialmente cierto. En efecto, los índices de criminalidad eran más bajos, fueron más bajos en el Ecuador durante el mandato de 10 años y medio de Rafael Correa. Sin embargo, en gran parte fue eso porque a esas bandas les dio carta blanca para que operaran, y eso hizo que el narcotráfico se propagara en el Ecuador. Y claro, como el Estado no enfrentó a esas bandas, pues había un ambiente de paz, de tranquilidad. Cuando llegó el gobierno del presidente Moreno, después del presidente Lasso, ahora el presidente Noboa, enfrenta a las bandas de narcotráfico y a sus ramas nacionales. Obviamente el crimen estalló, la violencia se multiplicó, pero no es porque hayan desmantelado políticas sociales, sino porque se rompió ese pacto tácito del Estado con las bandas. Termino.
Si usted tuviese que atribuir responsabilidades a la crisis que hoy afecta al país, la crisis de seguridad, ¿cuánta responsabilidad tendría Rafael Correa, Lenín Moreno, Guillermo Lasso en esta crisis que hoy nos enfrentamos? Y cuando digo los nombres me refiero a las acciones, a las decisiones que tomaron durante esas presidencias. Todos ellos evidentemente tienen alguna parte de responsabilidad por acción o por omisión, pero sin duda la primera responsabilidad, la primera culpa la tiene el gobierno de Rafael Correa por esos tres hechos que yo mencioné: el desmantelamiento de la base, las fronteras abiertas y la legalización de las bandas juveniles. El presidente Moreno y el presidente Lasso más bien pecaron por omisión, por falta de decisión, pero no tuvieron el grado de responsabilidad enorme que tiene Rafael Correa y que se expresa hoy en cada vínculo que se ve, que son cada día más notorios, más evidentes, más inocultables, entre él y entre su gente, entre el correísmo y el narcotráfico. Comparten abogados, comparten jueces, comparten declaraciones, comparten intenciones. Es Jorge Ortiz, es periodista, historiador y analista político, y hoy nos acompaña desde Quito analizando la situación que afecta a Ecuador. Señor Ortiz, gracias por su tiempo. Feliz noche. A usted, buenas noches.